Bueno, aquí recordemos que en el video pasado, en la primera parte, hicimos uno de 5, uno de 6, uno de 5, uno de 6, uno de 5 y de ahí toda la vuelta alrededor son de 6. Aquí estoy finalizando. Vamos a cerrar con uno de 6. Cogemos 1, 2, 3, 4 y metemos 2. Metemos los dos allí en ese. Listo. Así terminamos. Le vamos a dar la vuelta para apretar todo. Le damos una segunda vuelta para ajustarlo bien a este y después damos una vuelta general para apretar todo el reno, que nos vaya quedando más justos. Aquí cogemos, nos vamos por todo alrededor de las perlas. Y vamos apretando poco a poco. Esto para que él vaya cogiendo un poco más de firmeza. Como ven, aquí ya le di toda la vuelta y terminé de ajustar para que vaya cogiendo más firmeza. Ahora nos ubicamos aquí donde está la perla, la florecita de 5 perlas, que es la parte de atrás del reno, y cogemos la florecita de 5, una perla, y las dos de 6 que están a los lados, una perla, o sea 3, y metemos 3 para formar una flor de 6. Formamos allí la florecita de 6, la reforzamos
Y ahora cogemos de la flor que acabamos de hacer de 6 una perla, de la de 6 de al lado una, de la de 5 una y de la de 6 de este lado una, o sea serían 4 que nos vamos por aquí. Serían estas 4 perlas, 4, 1, 2, 3 y 4. Metemos 2 para formar una flor de 6. El gallo me está haciendo competencia hoy. La reforzamos. Y ahora viene algo muy importante. Antes de pasar acá, que acá de este lado cogemos estas 4 también, vamos a coger aquí en estas 3, de donde empieza la de 5, aquí en estas 3 de esta primera 6 que hicimos aquí sobre la de 5, vamos a hacer la colita del reno, o sea, así como esta, vean. Aquí está la de 5, no sé si lo alcanzan a ver bien, y sobre la de 6, miren, hacemos la colita hacemos la colita aquí, que se hacen 3 de 4 y se le hace en la del centro una de 4 arriba. Que si vamos a iniciar con la de aquí, hacemos una flor de 4, listo. Una florecita de 4, ahora vamos para la del centro, colocamos 2 porque ya tenemos una de la flor de arriba y una de la base. Si nos quedan 4, te queda una colita muy bonita. En esta de aquí del centro nos ubicamos arriba, hacemos una de 4, cogemos una y metemos 3, bajamos y cogemos las 2 de al lado, metemos 2, la reforzamos y ahora sí, ahí tenemos la colita del reno. Ahora sí vamos a ubicarnos en estas 4 que son las siguientes de la otra flor.
cogemos 4, 1, 2, 3, 4, metemos 2. Las reforzamos. Ahora que ya reforzamos la florecita de aquí de 6, nos vamos nuevamente a las 3 del centro. Pues a mí me gusta trabajarlo del centro hacia los lados porque así me ubico mejor. Cogemos estos 3. Igual como hicimos aquí en la de 5 que cogimos las 3, así igual vamos a coger las 3 aquí. Miren que esa cola quedó hermosa. Cogemos las 3 y metemos 3. Y ahí tenemos una florecita de 6. La reforzamos. Se me fue toda la aguja. Ok. Y ahora cogemos los 4 de aquí, 1, 2, 3 y 4 y metemos 2. Ya sabes, si te gustan mis videos y deseas apoyarme para seguir subiendo más videos, te invito a que te suscribas, a que compartas con tus amigos. Metemos 2. Nos vamos a venir por aquí y vamos a coger estos 4 de este lado.
Cogemos los 4, metemos 2. Y lo reforzamos. Este mismo proceso que hicimos aquí lo vamos a repetir 2 veces más. O sea que nos vamos nuevamente al centro. Cogemos las 3 del centro y metemos 3. Hacemos la flor del centro. Después nos vamos hacia la izquierda, cogemos los 4 y hacemos la flor de ese lado metiendo 2. Después nos vamos hacia el otro lado, cogemos los otros 4 y metemos 2 y hacemos la otra flor. Y repetimos el proceso nuevamente. O sea, son 4 veces. Nos tiene que quedar 1, 2, 3, 4 y 5. 4, perdón. 1, 2, 3 y 4. O sea, ya tenemos aquí la del centro, nos faltan las 2 de los lados y hacer nuevamente el mismo proceso. Como vemos aquí, ya hice, meter la mano para que puedan ver bien, hice los 4 de 3. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos a ir nuevamente, nos vamos a ir a estos 3, los 3 del centro. Pero aquí vamos a hacer una florecita de 7. ¿Qué? Cogemos estos 3 y metemos 4. Ahí nos queda una flor de 7. Reforzamos. Y ahora aquí tenemos 4 y metemos 3 para hacer una flor de 7 también. Cogemos estos 4 y metemos 3. Ahí nos va quedando la otra flor de 7.
Yo me voy a pasar por aquí, por estas de abajo, para hacer la otra de 7 de este lado, porque son 3 de 7. Y ya las otras flores que vienen, ya sí vienen de 6. Entonces más fácil hacer las 3, que son diferentes. Y después ya sabemos que vamos a hacer todas de 6. Cogemos estas 4 que vemos aquí y le metemos 3. Metemos las 3. Y reforzamos. Muy bien, ahí tenemos los 3, aquí adelante 3 de 7. Ahora cogemos aquí 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y vamos a hacer en cada una de esas 2 florecitas de 6 hasta el otro lado. Aquí cogemos las 2 de abajo más la de la flor de 7, serían 3, metemos 3 y así seguimos trabajando, reforzando cada una, dándole 2 vueltecitas para que nos quede más firme. Que si así trabajamos hasta llegar acá al otro lado, cosiendo 2, 2, sabiendo que esas 2 es una flor de cada, una perla de cada flor, para que no nos queden montadas. Muy bien, ya aquí como les dije hice los 3 de 7, las 3 florecitas de 7 y iniciamos con las flores de 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y en la número 6 que vamos a terminar, que es la última flor, cogemos 4 perlas y metemos 2. Allí finalizamos la última flor de 6. Listo. Allí terminamos esa vuelta de las 3 de 7 y el resto de 6. Ahora nos vamos a ubicar en estas 2 de aquí. Aquí, en estas 2 del lado derecho, vamos a ubicar 4 perlas y cogemos una de cada una de las flores de 7 para formar una flor de 6. Apretarla un poco. Aquí en estas 2
de aquí de al lado volvemos a hacer otra flor de 6. Cogemos 2 y una de la flor anterior serían 3, metemos 3. Ahora cogemos las 2 que siguen. Aquí tenemos 3 y hacemos una flor de 5. Le metemos 2 perlas. Refuerzo la cogemos las otras 2. Se me fue la aguja. Vamos siempre apretando para que no nos quede tan flojo. Aquí seguimos haciendo florecitas de 6. Aquí una de 6, de 6, de 6, de 6, de 6 y aquí al final terminamos con una de 5. Y aquí hice las 5 flores de 6. Vean, están las 2 de 6 de adelante que están en las flores de 7. La de 5 y siguen las de 6. 1, 2, 3, 4 y 5 flores de 6. Recuerden que escogiendo una de cada una de las flores cogemos una perla. Aquí nos sobran 2 perlas. Tenemos una de la primera flor de 6 que hicimos y una de la última flor de 6, serían 4, y metemos una perla para completar la flor de 5 que nos hace falta y ahí cerramos. Finalizamos esa rueda. Reforzamos. Ok. Yo les voy a dejar por aquí lo que es la parte de arriba del cuello, que ya esto es lo último que vamos a hacer.
que voy a dejar este nylon aquí y vamos a trabajar las paticas. Vamos a trabajar las paticas para meter las luces y entonces después ya continuamos con la parte de la cabecita del reno. Para esta aquí enhebro la aguja con un nuevo nylon y voy a coger 2 perlas de las 6, pero voy a coger una de esta flor y una de esta, que no nos queden las nuevas flores una montada sobre la otra, sino cogiendo una de esta y una de la otra flor. Vamos a meter 4 perlas. Metemos 4 perlas, aquí anudamos, le damos unos 4 o 5 nuditos para que nos quede bien firme. Cortamos el sobrante, reforzamos. Se me vino el otro nylon. Muy bien, ahora cogemos las otras 2 y tenemos una de la primera flor que sí metemos 13. La reforzamos. Cogemos las otras 2 y aquí tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Metemos 2 para completar las 6.
Bueno, aquí ya terminé, reforzamos nuevamente todas las 6, pasamos la aguja por cada una de ellas. Y después, si tenemos un palito de estos de las presto barbas, de las cuchillas de afeitar, le podemos quitar las cuchillas y el palito nos sirve para apoyarnos en él, para ayudar a apretar un poco el trabajo, y así no nos maltratamos las manos. Miren, aquí yo voy adelantando un poco, como este proceso es bastante repetitivo. Si nos damos cuenta, estas van hacia este lado, estas van lo contrario. Esta, nuevamente la tercera, va igual que la primera que hicimos. Ahora la que vamos a hacer acá va igual que esta, cogiendo estas dos, estas dos, estas dos, y así sucesivamente, sin que nos queden estas que son de la misma flor juntas. Siempre nos van a quedar separaditas. Así llevo 1, 2, 3. Vamos a hacer 6 de la misma forma, cogiendo una de cada flor. Yo les acorto un poco el video haciendo procesos, porque como es un proceso repetitivo que no tiene que como estar diciendo lo mismo cada vez, entonces tratamos eso, de adelantar un poco el trabajo, ¿cierto? Así vamos a hacer. Llevamos 1, 2, 3. Mire que este queda igual que el segundo que hicimos. El primero está igual que el tercero en los espacios donde van quedando. Entonces llevamos 1, 2, 3 y este va a ser el cuarto. Así vamos a hacer 6 hacia arriba. Aquí ya terminé las 6. Vemos una vuelta, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de 3 florecitas. Ahora vamos a hacer la última. Cogemos una de cada una de las flores. Como se meten 4, metemos una transparente, 2 negras y nuevamente una transparente. Esto aquí le vamos a hacer los casquitos. Las reforzamos y nos vamos a las otras dos. Aquí, como tenemos 3, metemos una transparente y 2 negras. Ay, Dios. Una transparente y 2 negras. La florecita que nos va a quedar encima de 6 va a quedar toda negra. Reforzamos.
y hacemos la otra. Que aquí tenemos las 4 transparentes, solamente vamos a meter las 2 negras. Reforzamos las 6 arriba. Así vamos a hacer las 4. Las 4, 1, 2, 3 que nos hacen falta y esta. De las de aquí atrás, vamos a dejar una así como está esta. Así, las otras sí las vamos a terminar, pero recuerden que vamos a dejar una así. La última, que es por donde le vamos a meter las luces, si le vamos a poner luces. Si no, pues lo terminamos todo. Aquí voy a meter una. La cojo con estas 2. Vamos a hacer florecitas de 3. Me voy hacia el otro y hago el mismo proceso. Tengo 2 y meto una. Me faltan estas 2 últimas. Cojo las 2 y meto una. Ahora reforzamos las 3 de encima. Que nos queden bien apretaditas. Y este nylon está muy corto. Ok, aquí reforzamos, metemos el nylon para abajo por una de las perlas y lo aseguramos, y así nos quedaría la primera patica. Así vamos a hacer las otras 3, pero recuerden que la parte de atrás sí le vamos a poner luces. Dejamos una sin terminar para poder meter las luces y después la terminamos.